Dios te bendiga, te habla tu hermano evangelista Carlos Serrano. Y para mí es más que una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra de Dios. En el día de hoy nosotros traemos un tema muy interesante que se titula Profecía y Miticismo. Esa es una palabra que nosotros la traemos para el pueblo del Señor. Me gustaría que cada una de las personas que se conectan para escuchar nuestro mensaje por medio de nuestra plataforma de YouTube escuchen esta enseñanza en el día de hoy de una forma completa. No te detenga, no la corte por mitad ni nada, sino saque el tiempo para que la escuchen y también así pueda entender lo que te queremos transmitir en el día de hoy. Para mí es más que una gran bendición tener una joven que ha sido llamada con el ministerio pastoral, que es la persona que va a tener lo que es la disertación de la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, mi hermana Ruth. Amén, amén, hermano Carlos, Dios te bendiga más. Amén. Mira, para nosotros es una gran bendición tenerte aquí, ya que sabemos que Dios está levantando una generación de propósito. Amén, así es. No sé si te das cuenta que ahora mismo tenemos muchos evangelistas, muchos profetas, tenemos muchos predicadores y entre ellos uno de los compromisos que es un poquito más complicado, el ministerio pastoral. Así es. Y dentro de ese ministerio pastoral también tenemos jóvenes. Así ¿Qué es. edad tú tienes? 24. Es decir, es un poquito fuerte, antes no se escuchaba muy fácilmente. Sí, y de hecho, fácilmente tú te encuentras hasta con personas más jóvenes que yo, quizás no en el ministerio pleno, porque nosotros sabemos que el llamado comprende, ¿verdad? Digamos que un proceso en el sentido formal de la palabra, no todo espiritual, sino más bien formal de la palabra, que Dios te llama, que tú asimilas ese llamado, entonces Dios te capacita y después de esa capacitación entonces Dios te inserta así en el ministerio pleno. A veces comienza a asociarte con un pastor, que es en la etapa en la que yo estoy como asociada, y luego entonces que ya vienen otros compromisos, que ya tienes un hogar, entonces así plenamente puedes desarrollar el ministerio con una mayor eficacia. Pero sí, Dios está levantando una generación tremenda de muchos jóvenes que están dispuestos, que le han dicho sí al llamado, que le han dicho sí a Dios y que también se están preparando, están incursionando en el ministerio pastoral. Amén. ¿Qué tiempo tú tienes en el evangelio? Bueno, una pregunta especial porque yo nací en el evangelio, es una típica respuesta, ¿verdad? Que nací en el evangelio, pero casi siempre la respuesta correcta sería cuando el evangelio nace en ti, Amén. ¿verdad? Entonces, yo entiendo que desde que tengo uso de razón, a mí me formaron en el evangelio y desde que tuve uso de razón, yo creo que antes de los 10 años, yo pude tener la plena convicción de que era mi deseo servir al Señor. Y desde entonces siempre lo he hecho, ¿verdad? En la medida de lo posible, con la mayor entrega que Dios nos ha permitido. Más o menos. Una experiencia que tú puedas identificar, que tú entiendas que ha sido sobrenatural en tu vida. Habla más o menos de una experiencia que tú digas, bueno, aquí yo sé que Dios estuvo. Sabes que a veces nosotros sabemos que Dios está en todo. Exacto. Pero hay un momento donde Dios te deja con la boca abierta. Nos sorprende. Eso puede ser en un mensaje, puede ser una experiencia que vivamos, entre otras cosas. ¿Qué experiencia tú entiendes que te ha sorprendido mucho de lo que Dios ha hecho, del poder de Dios? Bueno, las experiencias con Dios han sido, ¿verdad? Muchas, pero específicamente así del poder de Dios, aparte de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo creo que ese es el mayor, lo más grande que yo he visto a nivel personal, es la transformación personal cuando Dios cambia cosas de ti, cuando Dios te quita. Yo creo que eso tiene mucho valor, pero tomando en cuenta algo así donde yo pueda ver la manifestación del poder de Dios, fue en una ocasión que yo tuve que predicar y no debería decir eso, ¿verdad? Pero el mensaje yo no lo tenía muy bien preparado. Yo creo que ese fue el mensaje más malo que yo he preparado en toda mi vidita. No digo que soy la mejor predicadora tampoco, porque de hecho yo no soy la que más anda accediendo a los altares. A mí me gusta más la enseñanza y eso. Pero en esa ocasión yo sentía que yo no estaba preparada y me turbaba y me preocupaba mucho el hecho de qué era lo que yo iba a predicar. Y ese fue el día donde yo sentí que Dios como que me sorprendió.
Y ahí yo entendí y fue como una respuesta muy clara del Espíritu Santo, que más, y Dios me hizo entender, fue como muy específico: yo estoy interesado en dar mi palabra más de lo que tú puedas estar. Y no es que eso va en contra de la preparación, de tú inquirir en la palabra, de tú buscar que Dios quiere hablarte, pero al momento de que Dios te use a ti como vaso, que tú sepas que Dios te va a usar como instrumento, es tú tener la plena convicción que más que el deseo que tú tengas de hablar de parte de Dios, Dios está interesado en hablar a su pueblo. Y Dios no se limita, aunque el Espíritu Santo cuando va a hablar toma del depósito que hay en ti, sin embargo Dios no se limita a tu preparación, no se limita a tus planes, y Dios es especial trascendiendo lo que uno puede hacer. Y Él sabe sorprendernos cuando Él quiere dar una palabra, cuando Él quiere obrar a través de ti. Dios sabe sorprendernos, no se limita de hecho ni siquiera a tu consagración. Y Dios ha sabido también sorprenderme en ocasiones donde a veces nosotros nos centramos en que a mí me ha pasado ese formato de que tengo que ayunar. No descarto que se haga nada de eso, pero yo era como más formal, como tengo que ayunar, tantas horas de oración, y como que tenía un protocolo de que antes de tomar un altar yo tenía que cumplir unos ciertos requisitos que yo entendía que era como lo que Dios esperaba de mí. Sin embargo, Dios sabe sorprender a uno, y aún ese nivel de aparente consagración que uno quiera buscar y que uno quiera tener, cuando Dios tiene el propósito de usarte, Dios rompe nuestras expectativas. Amén. Eso, ya nosotros casi estamos entrando con lo que es el tema profecías y misticismo. Me gustaría saber también cómo se llama la congregación y el pastor que tú estás ayudando ahora, el nombre de él. Amén. Yo estoy en colaboración con la pastora Noelisis Pérez en la iglesia Casa de mi Padre 3. Eso es en el residencial Riviera de Jaina, el sector de Bayona. Amén, amén. Bayona me recuerda muchas cosas porque mis hermanos, ese fue el primer lugar donde vivieron, en Bayona. Okay. Aunque yo no viví en Bayona, pero siempre me cuentan historias de Bayona. Sí, es medio especial ese sector. A mí me cuentan solamente la historia porque cuando ellos estaban allá yo todavía no hubiese nacido. ¡Ah, caramba! Así, hermano, que en este día nosotros queremos, como le dije al principio, que se conecte con nosotros y pueda ser parte de lo que esta gran bendición que Dios está haciendo por medio de esta plataforma. También pedimos ideas, personas que quieran colaborar con nosotros de nuestro segmento de predicación, de enseñanza, entre otras cosas. Así que Dios le bendiga mucho, y en el día de hoy nosotros vamos a dejar con profecías y misticismo a la pastora Ruth Medina. Amén, muchas gracias. Bien, mis amados, tocando y tratando el tema, vamos a usar como base, o vamos a leer en primera instancia para tener un punto de partida del tema, por qué queremos tratarlo, la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 16 en adelante, y la palabra del Señor dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salga de ellas. Y salió en aquella misma hora. Amén, gloria al Señor. Este es un pasaje, digamos, en cierto aspecto común y manejado más por los evangelistas que les gusta temas como esto, pero este pasaje marca algo especial y es donde raya un poco la diferencia, que vemos vemos un acontecimiento que marca la diferencia de lo profano y de lo santo. Digamos, de alguien hablando a través o poseída por un espíritu inmundo, y alguien
que mediante una manifestación del Espíritu Santo, entonces controla la situación. Quien habla en este pasaje, en Hechos, sabemos que quien narra la historia es conocido como el médico Lucas, por eso es que nosotros vemos que en el contenido como tal, él se refiere a nosotros, porque está hablando incluyendo a Pablo y a Silas, que en ese momento estaban, y se sitúa en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo está en Filipos. Entonces, Hechos como tal, lo que quiere resaltar es la manera en la que el evangelio trasciende. Pero de la manera en la que el evangelio trasciende, aquí marca un hecho especial. En varios pasajes, la Biblia toca temas en los que nosotros vemos manifestaciones influidas por el mundo de las tinieblas y manifestaciones influidas por el Espíritu Santo que aparentemente son acciones similares. Ejemplo como un caso muy controversial, el de Saúl y la divina de Endor. Vemos a alguien hablando o haciendo algo sobrenatural, aparentemente, o hablando sin meternos en el desglose como tal y exegético de la historia, pero vemos a una divina haciendo algo que nosotros vemos sobrenatural. Sin embargo, vemos que raya un poco con algo divino, con algo que quizá proviene de Dios, porque al final vemos que realmente quien está hablando con Saúl es Samuel y le está dando un mensaje de parte de Dios a Saúl. Sin embargo, el medio por el que Saúl busca la manera de hablar con Samuel es una divina. Entonces ahí vemos donde raya la diferencia de lo místico, que es una corriente religiosa, podemos decir el misticismo, que entiende o que comprende la conexión de lo humano con lo divino. Ese es el misticismo, de ese sincretismo que puede tener lo humano con lo divino y que ese humano puede dar mensajes que vengan de una divinidad. Y en eso también se encierra este pasaje, que tiene de sorprendente, de que como yo veo que alguien que está siendo movido por fuerzas demoníacas evidentemente esté diciendo una verdad. Entonces vemos en el caso de Samuel una adivina, pero a fin de cuentas el mensaje que se da es un mensaje que viene de parte de Dios. En el caso, hay otro caso que se encuentra en Génesis, en el de Balaán. Balaán es conocido como un profeta. Sin embargo, también para los que no creían en Dios, Balaán era un adivino normal, pero él reconocía a Dios. Entonces vemos donde raya la diferencia de lo divino, de lo que viene de Dios y de lo que quizás responde, ¿verdad?, a algo que no venga de Dios. Otro caso que nosotros podamos ver es en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 28. No sé si has leído una historia que a mí me encanta, donde está el profeta Micaías, uno de los profetas que no tiene libro, pero que hace algo como tú no ves a ningún profeta. Eso es sorprendente lo que hace ese hombre, donde el rey Josafat y acá que se están uniendo, que van para la guerra, ellos dicen, vamos a consultar a los profetas a ver qué nos tienen que decir de parte de Dios. Sin embargo, hay 400 profetas diciendo, Dios me está diciendo que sí, Jehová está diciendo que vayan a la guerra y que le va a entregar los enemigos en su mano. Y le dice acá, pero no queda algún profeta que también tenga que hablar. Le dice Josafat, sí, hay otro profeta por ahí, pero a mí no me gusta como el hombre profetiza, porque siempre que me profetiza para mal. Dice, pero vamos a buscarlo a ver qué dice. Y mandan a un mensajero donde Micaías. Y le dice el mensajero, dice el rey que vaya para que tú le des tu visión, tu profecía acerca de la guerra. Pero te voy a decir algo, hay 400 profetas diciendo que vayan a la guerra, que Dios le va a dar la victoria. Si tú vas a hablar, que tú digas lo mismo que están diciendo los profetas, ¿para qué? Para que tú te de acorde a lo que demás están diciendo. Y le dijo él, bueno, lo que Dios me diga, eso yo voy a decir. Micaías va para donde los reyes. Y me gusta cierta ironía que él utiliza. Y cuando Micaías llega, le dice los reyes, ¿qué te ha dicho Jehová? Le dice él, suban a la guerra, vayan que Dios le va a dar la victoria.
Y le dice Josafat, pero ¿cuándo yo no te he dicho a ti? Dime la palabra. Josafat sabía que posiblemente esa no era la palabra de Dios porque conocía al profeta. Le dijo, dime la verdad. Le dije, vi a Israel andando como ovejas que no tienen pastor, dispersado. Y le dice, pero hay 400 profetas que no han dicho eso, le dice el rey. Él dijo, tuve una reunión, el Señor me mostró, le dice, y esta es la parte donde nosotros entonces vemos un acontecimiento también especial. Le dice Micaías, vi al Señor en una reunión y el Señor le preguntaba a los espíritus de qué manera van a inducir al pueblo o a los profetas a que le hablen al rey para que suba a la guerra. Y aparece un espíritu que le dice, yo lo voy a hacer a través del espíritu de mentira, del espíritu de confusión en los profetas. Y voy a hacer que los profetas profeticen algo que no será cierto. Entonces Sedequías, otro profeta, va y le da una bofetada a Micaías y le dice, entonces tú estás diciendo que Dios te está hablando a ti, pero que a nosotros no nos está hablando. Él le dijo, bueno, esa fue la palabra. Mandaron a poner preso a Micaías y le dice él, si tú como te fuiste, le dice al rey, si como te fuiste tú vienes, entonces Jehová no habló por mí. Vemos un acontecimiento especial, 400 profetas, 400 sacerdotes hablando, sin embargo, están hablando algo que es un mensaje que aparentemente viene de Dios, pero no es lo correcto. Quizás no sea un ejemplo tal de profecía, de una influencia de misticismo, porque el misticismo como tal quiere relacionar lo divino con lo humano, pero la fuente del misticismo, de donde viene, es algo demoníaco, es algo satánico. Sin embargo, vemos aquí en ocasiones gente que quiere hablar, es un escenario, una prueba tal, de alguien que quiere hablar en nombre de Dios. Sin embargo, no está diciendo lo correcto. Entonces, nos damos cuenta todo el marco bíblico en lo que nosotros vemos, episodios de profecías. Aquí, cuando nos situamos en Hechos, nos damos cuenta, para entender la diferencia de las profecías y el misticismo, ya les dije que el misticismo es una corriente en la definición como tal, es una corriente religiosa que pone la unión del alma con la divinidad. Y la profecía es la revelación inspirada acerca de un suceso o un futuro. El don de profecía, que sería ya el ejercicio como tal de la profecía a nivel ministerial, es la capacidad de proclamar un mensaje recibido para edificación, exhortación y consolación. El término llano de un profeta es alguien que habla en nombre de Dios, es un mensajero, digamos que. Entonces, alguien puede ser profeta siendo llamado por Dios y la palabra nos da muchísimos pasajes bíblicos. Alguien que quizás es inspirado por Dios a en un momento dar una profecía, que quizás no tenga el título de profeta. Yo soy evangelista, pero en un momento Dios te inspira, tú das una profecía y Dios en ese momento te usó como profeta. Y también vemos que la Biblia habla de que había una compañía de profetas, es decir, la acción profética la vemos desde el principio. Sin embargo, en Deuteronomio 18, Dios le da un mandato específicamente al pueblo, y es que no se podían consultar los adivinos y los agoreros, y que en cambio de adivinos, porque sabemos que el pueblo iba a poseer una tierra que estaba rodeada de gente que practicaban la adivinación, entonces el Señor le dice, ustedes no van a consultar adivinos, en cambio eso, a ustedes les va a tocar, yo he dispuesto para hablar a mi pueblo los profetas, y ellos le van a dar a ustedes el mensaje que yo he determinado. Entonces, aquí nosotros vemos un acontecimiento especial. Una muchacha que está doblemente siendo esclava, porque ella es esclava, en primer orden tiene una esclavitud espiritual y una esclavitud física. Es esclava porque evidentemente está poseída de demonios, y es esclava porque sus amos están utilizando esa posesión que ellos tienen para ella hacerse rica,
para ellos enriquecerse. Entonces, notando aquí la doble atadura o la doble esclavitud que tiene la muchacha, dice el pasaje que ella con frecuencia iba cuando Pablo y Silas, y digamos que Lucas, que es quien narra la historia, están en Filipos dando el mensaje. Cuando iban de camino a la oración, dice el versículo 16, les sale al encuentro la muchacha que tenía espíritu de adivinación. Según algunos escritores, dicen que como tal, cuando se refiere al espíritu de adivinación, viene del griego kesem, que quiere decir un espíritu de Pitón. Este lugar estaba influenciado por la mitología griega. Ustedes saben que la mitología griega le daba crédito a muchos dioses. Estaba Zeus, que era el dios principal, estaba Ares, que es el dios de la guerra, estaba Artemisa, que era la diosa del amor, y tenían muchos dioses para cada cosa. Sin embargo, vemos aquí un acontecimiento donde raya lo místico y lo profético, porque ella está influenciada por un demonio, pero lo que está diciendo es verdad. Oye lo que ella le está diciendo a Pablo. Ella daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Entonces nos damos cuenta, partiendo de aquí salen dos preguntas. Primero, ¿por qué? ¿Qué intencionalidad tenía el espíritu que había en ella de decir algo que a fin de cuentas era verdad? Y si era verdad o si era cierto lo que ella está diciendo, ¿por qué entonces Pablo la reprende? Porque era cierto lo que ella estaba diciendo. Entonces, ella estaba hablando la verdad, que digamos que de algún modo le convenía a Pablo de que ella estuviera diciendo eso, porque era una forma de promocionarlo a ellos. Sin embargo, vemos aquí la acción de Pablo. Lo primero es nosotros entender que dónde estaba el problema del caso que se da con esta muchacha. Ella está influenciada por un demonio. Aunque estaba diciendo algo que era correcto, la fuente de donde provenía no era divina. Entonces es posible, ¿cuáles efectos podía tener el hecho de que la muchacha estuviera diciendo eso? Lo que decía no era movido por el Espíritu Santo. Es probable que también al decirle un demonio lo hacía con ironía. Y otra cosa es que al estar en un lugar donde lo que predomina es una cultura, la mitología griega, esto podía traer confusión a la gente que escuchaba esto, porque cuando decían que Pablo y Silas, que eran hijos del Dios Altísimo, quizás las personas que no conocían de Dios, de Jehová como tal, podían pensar que de quien ella se refería era de Zeus, era el dios Zeus que posiblemente le estuviera dando crédito. Entonces, también lo que ella hacía no estaba glorificando a Cristo. ¿Por qué la reacción de Pablo? Algunos dicen, es posible que Pablo llegó a un momento donde se cansó porque estaba viendo que la muchacha lo hacía porque estaba evidentemente siendo atormentada por la misma razón de la confusión que esto estaba trayendo a las personas y que el hecho de lo ilegal que se estaba dando ahí. Y era que no solo lo que ella estaba diciendo, sino que había una necesidad de que la muchacha fuera libre, porque si él la dejaba pasar, podíamos verlo de la siguiente manera. Quizás si Pablo y Silas se centran en que ella no está diciendo nada que directamente nos afecte a nosotros. Sin embargo, siendo ellos no lo reprendían, era alguien que iba a seguir siendo libre, que iba a seguir con el espíritu de adivinación y también que iban a haber unos amos que se seguían enriqueciendo por una influencia demoníaca que había en las muchachas. Entonces quizás fue una manera del espíritu que estaba en ella buscar la manera de entretenerlo, de pasar desapercibido. Porque él está diciendo algo que era verdad. Pablo no necesitaba que le estuvieran dando reconocimiento y que mucho menos quien le esté dando reconocimiento sea un demonio. Y en ese momento vemos que Pablo dice la palabra en el versículo 18 que esto ella lo hacía por muchos días.
Es decir, era algo que ya estaba llegando como a molestar, como que ya estaba llegando a su límite. Y Pablo dice, esto no puede seguir siendo así, porque la muchacha no es que quiere reconocer a Dios. No es que esté en eso. Entonces Pablo, me gusta la manera en la que él hace esto. Dice en el versículo 18, se volteó y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Cómo salió el espíritu? Le hizo un interrogatorio. ¿De dónde tú vienes? ¿Quién te está usando? ¿Quién te está dando ese mensaje? ¿Por qué tú estás diciendo eso? No, nosotros no estamos viendo el típico perfil que nosotros vemos ahora de la conversación típica que se dan con los demonios, la entrevista. Que la gente para echar un demonio fuera, vemos todo lo que se dan. Y no obstante, hay algo que a mí me llama la atención y es la manifestación demoníaca que se da ahí. Es normal tú ves un demonio dando vuelta en el piso y haciendo desorden y tirando saliva por la boca. Vemos a alguien endemoniado, pero no está haciendo nada de eso. ¿Tú has visto gente en las iglesias endemoniados que van a la iglesia y quieren pasar desapercibidos? Porque lo místico y lo espiritual que viene de Dios raya en que la profecía es una predicción del futuro, un mensaje que viene de Dios de una manera sobrenatural, que excede o que trasciende al conocimiento que tiene el hombre. Sin embargo, la adivinación, que sería la contraparte profana de la profecía, es la manera en la que Satanás también intenta predecir el futuro e intenta hablar que aparente de una manera sobrenatural, pero que no da gloria a Cristo, sino que viene de esa manera. Sin embargo, no sé si tú te has visto en escenario donde llegan gente a la iglesia. Yo he visto situaciones como esa, quizás que no me ha tocado a mí de manera personal manejar, pero sí he visto situaciones donde llegan personas supuestamente hablando lengua. Sin embargo, no están siendo movidos por el Espíritu. Donde llegan personas quizás haciendo cosas, yo he visto gente inconverso y que llegan y que tú lo ves que están, y que cuando no hay discernimiento de espíritu, fácilmente tú tengas un endemoniado en la iglesia y tú creas que Dios que lo está moviendo y que está haciendo cosas. Y la profecía, el misticismo, lo oculto, lo que no procede de Dios, raya la diferencia donde llega alguien que es movido por Dios. Alguien que no trasciende, que tiene una visión y que sabe ver, que tiene discernimiento de espíritu, que sabe ver cuando algo no es movido por Dios y que sabe manejar la situación. Entonces es necesario que en nuestras iglesias hayan personas que, así como Pablo, puedan identificar cuando algo no viene de Dios. Y que también tengan el interés de manejar una situación no por el momento, porque fácilmente Pablo y Sila pudieron ignorar a la muchacha. Y es como yo te digo, decir, lo que ella está diciendo no nos afecta directamente a nosotros, yo lo puedo pasar por alto. Sin embargo, ellos vieron eso como un lugar, porque lo interesante después de eso es todo lo que a Pablo y Sila le pasa, por eso que ellos hacen. La muchacha está endemoniada, ellos pueden ignorarla, sin embargo, ellos dicen no, aquí es una señal que Dios nos está dando, que esta muchacha tiene que ser libre. Entonces a veces el mismo enemigo busca una manera de confundirnos a nosotros, para que nosotros ignoremos los problemas de raíces que están. Y como vemos situaciones que quizás no nos afectan directamente a nosotros, entonces nos pasamos por alto quizás la obra que Dios puede hacer en ese momento. Entonces es necesario nosotros reconocer los escenarios potenciales que Dios prepara cuando Él quiere manifestar su poder. Y vemos aquí que después de esto, que ese momento debía darse, porque después que pasa esta ocasión, que entonces Pablo y Sila reprenden a esa muchacha. Anterior a ese pasaje, vemos donde hay alguien que está Lidia, de una clase alta, recibiendo a Cristo.
Lidia era una mujer independiente, vendía púrpura, era una de las telas más costosas de ese momento, era mujer independiente que pertenecía a la clase alta, pero vemos algo totalmente diferente en esta muchacha, alguien esclava físicamente, esclava espiritualmente. Vemos la trascendencia del evangelio, tanto a la clase alta como a la clase media, como a la clase baja. Sin embargo, la manifestación del poder de Dios que se da en ese lugar, ¿cuál fue la respuesta o cuál fue la repercusión que trajo esto para Pablo y Silas? Que entonces los amos de la muchacha, como vieron que ya su fuente de ganancia se había perdido porque ya la muchacha había sido libre, entonces van y lo llevan a la plaza, a una plaza pública, y le dice a los magistrados: estos hombres están haciendo alboroto en la ciudad. Entonces ellos no preguntan mucho, y otra de las acusaciones que ella le hace: estos hombres, siendo judíos, vienen aquí a hacer alboroto. Quien lo está acusando desconoce que Pablo y Silas son ciudadanos romanos también, y ellos se quedan calladitos. Ellos le dicen así, le quitaron la ropa, lo azotaron públicamente, lo metieron preso. Luego pasa otra experiencia sobrenatural, porque Dios es especialista en armar escenarios, que un escenario te conecta con otro. Y vemos algo trágico que a ellos le pasan, y ese escenario tan trágico es donde Dios manifiesta su poder de manera especial, y ahí es donde se da el evento, que ellos están amarrados y están encarcelados, y mediante la oración, la intercesión y la adoración, las cadenas son rotas, la puerta de la cárcel es abierta, y vemos un carcelero que también se acerca a Cristo. Y después de eso pasa un acontecimiento que a mí es hasta un poco jocoso, donde cuando vienen luego los magistrados, que ven a Pablo y a Silas en la cárcel, estando la puerta abierta, le dicen a ellos, le dice Pablo, el gobernador se da cuenta que al que han azotado es ciudadano romano. Qué terrible error ha cometido. Y le dice al carcelero, ve, sácalo y dile que se vayan. Pablo le dice: no, eso no es así. Ustedes no me preguntaron ni quién yo era, ni de dónde yo venía. Públicamente me azotaron. Dile a él que sea él el que me venga a sacar de la cárcel. Bien. Hay gente que prefiere consultar a alguien que le esté diciendo algo y no dedicarse a ver qué la palabra de Dios tiene para nosotros. Y no con esto yo quiero descartarle, insisto, porque el ministerio profético, nosotros somos continuistas de lo que creemos que hay profetas en este tiempo. Claro, se entiende lo que la palabra dice, los profetas que hay no son mesiánicos, porque ya del Mesías lo que se iba a decir se dijo, y también no el profeta propiamente ministerial, de ejemplo del Antiguo Testamento, que se encargaba de dar la profecía de su acontecimiento que relacionaban al Mesías, de cosas que iban a pasar con la iglesia, de cosas que iba a pasar con el pueblo, pero sí, porque el profeta como tal es alguien que habla en nombre de Dios. Hay gente que habla en nombre de Dios. Ahora, es que el pueblo entienda dónde se desarrolla el ministerio profético, en qué marco se desarrolla eso. Y es, Dios habla cuando ya Dios tiene un tiempo queriendo decirme algo, sea corregirme un pecado, sea que yo atienda a un mandato específico que Él está haciendo, o sea manifestar su poder, haciéndome ver o prediciendo a través de alguien, o cosas que luego van a pasar. Dios puede mostrar su poder de esa manera y se hace. ¿Qué es lo que está incorrecto? Que en el pueblo de Dios entiendo que no debería darse. Es que yo obvie que la fuente principal de Dios hablarme es su palabra. Y yo busque en principal opción qué me tiene que decir alguien antes de yo leer la palabra, antes de yo ir a Dios en oración. Entonces, tan mal está el pueblo que obvia buscar la dirección de Dios mediante su palabra y mediante la oración,
como el evangelista, como el predicador, como el ministro, que se deja envolver por la presión de tener algo que decir más que estar en la palabra. Si Dios a ti una palabra, si te toca predicar, si te toca dar una palabra, pues busca lo que esté en la Biblia, tú das lo que Dios te ha dado. Si fuera de eso hay algo que agregar, el Espíritu te mueve, que es donde donde raya lo místico de la profecía, es que lo que nos mueve a hablar. La gente siempre está buscando qué humano me puede traer de lo divino. Entonces, la gente pagana acudían a la adivinación para ver qué de lo divino me tiene que decir a través de qué, a través de un humano. Ahí es que vemos a Saúl. Saúl quiere hablar con Samuel, el caso que le ponía al principio. Sin embargo, ni por Urín, ni por Tumín, ni por ningún profeta él consigue a Dios. Se va para donde una divina. Porque el hombre quiere una respuesta espiritual, pero el medio que está usando es un medio pagano. Entonces, no debemos nosotros caer. Ya lo de Saúl fue, ¿verdad?, un nivel de desesperación muy grande, porque el hombre, ¿qué característica nosotros vemos ahí, más en ese caso? Que generalmente quien está buscando que le digan y que alguien me profetice y que alguien me hable, son gente que están lejos de la palabra y gente que no tiene intimidad con Dios. Entonces, como ellos no tienen el medio, como ellos no hablan con Dios, necesitan a alguien que hable con Dios por ellos y que entonces le traiga el mensaje de parte de Dios. Y no vayamos a pensar que Dios quiere y no sea así, que aparezca algún cristiano leyendo tarot y leyendo cosas así, porque esperemos que no lleguemos a eso, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos aquí situaciones, vemos en la Biblia ejemplos de acontecimientos tales como estos, donde vemos a alguien movido por demonios diciendo algo de Dios, o alguien que es usado por Satanás diciendo algo espiritual, y vemos situaciones así. Sin embargo, ¿qué podemos hacer aplicativo? Que es donde tenemos que llegar siempre con la palabra de Dios. ¿Hasta dónde podemos hacerla aplicativa? Y es nosotros aprender a tener como fuente de consulta principal la palabra de Dios. Luego de la palabra de Dios está la oración, o la oración con la palabra de Dios. Y entonces, si algo más Dios tiene que decirnos y el Espíritu le place utilizar un profeta, utilizar a alguien que hable, pues nosotros estamos prestos a escuchar. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice a nosotros en 1 Corintios que la profecía tenía que ser sometida a juicio. Es decir, que si un profeta me habla a mí, yo tengo que sopesar que lo que el profeta está diciendo vaya en consonancia con la palabra de Dios. Es decir, un profeta no puede decir algo que esté en contra de la palabra de Dios. Hasta ahí entonces llega la efectividad de lo que está diciendo. Y nosotros saber, siempre yo utilizo esto cuando estoy hablando más del ministerio del Espíritu, es la intencionalidad que tiene el Espíritu hacer algo. Así como el Espíritu tiene una intencionalidad cuando se habla en lengua, como si hace algún mover, así mismo con la profecía, el Espíritu tiene que tener una intencionalidad. Hay algún propósito, tiene que tener Dios cuando me quiera hablar a mí. Y profecía y misticismo, ¿verdad? Es un tema que tiene su respectiva amplitud, que se puede aplicar en otros contextos bíblicos, en otros pasajes donde nosotros podemos ver acontecimientos, donde vemos manifestaciones influidas por fuerza demoníaca, y asimismo donde raya la manifestación con el poder de Dios. Sin embargo, aplicativo podemos hacer a nosotros, consultar al Espíritu, al Espíritu de Dios, que nuestros oídos estén atentos y sobre todo discernir cuando algo viene y cuando algo no viene de Dios, y ver esos escenarios potenciales que Dios puede utilizar para mostrar su poder. Lo místico se acaba donde llega un verdadero profeta que habla en nombre de Dios. Amén. Verdaderamente esto ha sido una gran bendición. Y sabemos que muchas personas han sido edificadas por medio de esta palabra en el día de hoy.
Hay algo aquí que me gustaría a mí hacer una redundancia, y es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a pedirle discernimiento, que Dios nos pueda discernir lo que viene de parte de Él y lo que no viene de parte de Él. Así que ya tú en el día de hoy has escuchado lo que es profecía y misticismo con la pastora Ruth Medina. Dios te bendiga, deseo que el Eterno te llene de muchas bendiciones y recuerde suscribirte y activar la campanita para que pueda escuchar cada uno de los contenidos que nosotros subimos en nuestra plataforma. Dios te bendiga.